A ver, imaginemos un momento la costa peruana. Un día tranquilo y de repente la tierra tiembla con fuerza. Es inevitable pensar en el terremoto de Pisco, el de 2007. Fue terrible, ¿no? Casi 600 víctimas. Nos recuerda la amenaza constante. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos construir más seguros? ¿Qué hacemos ante esto? Pues mira, la respuesta técnica principal está en la norma técnica E030, la de diseño sismorresistente. Es el reglamento nacional del Ministerio de Vivienda. La versión vigente es de 2018 y básicamente nos dice cómo calcular esas fuerzas sísmicas y cómo diseñar para que los edificios aguanten. Es nuestra hoja de ruta. Entiendo. Y justo eso es lo que queremos explorar hoy, ¿verdad? Desglosar un poco esos conceptos clave de la norma. Hablaremos de las zonas sísmicas, ese famoso factor Z, los tipos de suelo, los parámetros S, T sub P, T sub L y la microzonificación. Vamos a intentar que se entienda bien. Empecemos por el mapa. Perú está dividido, según entiendo, en 4 zonas sísmicas, de Z1 a Z4. Esto se basa en el historial de terremotos, la geología, o sea, no todo el país tiene el mismo peligro, ¿no? Exacto, no es lo mismo. La costa, por ejemplo, está casi toda en zona 4, que es la de mayor peligrosidad sísmica. Y a cada zona se le asigna un número, el factor Z. Sí, el factor de zona, Z, va desde 0.10 para la zona 1, que es parte de la selva, hasta 0.45 para la zona 4. Este Z, a ver, para que nos hagamos una idea, representa la aceleración máxima que se espera en un suelo muy firme, en roca, digamos. Se expresa como una fracción de la gravedad de G. O sea, un Z de 0,45 significa que un edificio ahí, en la costa, tiene que estar preparado para una sacudida lateral, que es casi la mitad de la aceleración de la gravedad. Algo así. Justo eso. Es una fuerza lateral enorme. Imagina, casi la mitad de su propio peso empujando de lado. Mientras que en la zona 1, con Z igual a 0,10, es solo un 10% de G. La diferencia es, bueno, es brutal para el diseño. Vaya. Casi la mitad de G impresiona. Pero, claro, has dicho en suelo firme. ¿Qué pasa si no estamos sobre roca? Porque no será lo mismo construir sobre roca que sobre, no sé, arena de playa o un suelo más blando, ¿verdad? Para nada. Esa es la otra pieza clave. El tipo de suelo. Es fundamental. La norma clasifica los suelos en perfiles. Desde S0, que es roca dura, S1, roca o suelos muy rígidos, luego S2, suelos intermedios, S3, que son suelos blandos, y S4 para condiciones ya muy especiales. Y aquí lo importante es el concepto de amplificación. Amplificación. Sí, el terreno puede actuar como un amplificador de las ondas sísmicas. Los suelos más blandos, los S3, por ejemplo, tienden a magnificar esas ondas. El mismo terremoto se puede sentir mucho más fuerte sobre un suelo blando que sobre roca dura. Entendido. O sea que el suelo puede empeorar las cosas, por decirlo de alguna manera. O mejorarla si es muy bueno. Pero sí, los blandos amplifican. Vale. Entonces tenemos la peligrosidad de la zona, la Z, y luego cómo responde el suelo, el perfil S. ¿Y cómo se junta todo esto en la práctica para diseñar un edificio concreto? Pues ahí es donde entran los que llamamos parámetros de sitio. Son valores que se calculan usando la Z y el perfil de suelo S. Los más importantes son el factor de amplificación S, que no es el mismo S del perfil, cuidado, es un factor derivado, y los periodos T sub P y T sub L. Ajá. S, T sub P y T sub L. ¿Y qué hacen exactamente? Pues el factor S ajusta la intensidad del sismo según cómo amplifica ese suelo específico. Un S mayor significa más amplificación, más fuerza para el edificio. Y T sub P y T sub L, bueno, T sub P es el periodo pico y T sub L el periodo largo. Definen la forma de lo que llamamos el espectro de diseño. Imagina que es como la canción sísmica específica de ese sitio. Indica al ingeniero cuánta fuerza esperar para cada posible ritmo de vibración del edificio. Qué buena analogía la de la canción sísmica. Los suelos blandos suelen tener valores de T sub P y T sub L más altos, y eso afecta más a edificios altos, que vibran más lento, ¿sabes? Entiendo. A ver si lo he captado con un ejemplo rápido. Imaginemos dos casas iguales. Una en Lima,
Zona 4, Z igual a 0,45, pongamos que está sobre un suelo intermedio, un S2. ¿Vale? Y otra casa idéntica, pero en la Amazonía. Zona 1, Z igual a 0,10. Pero ojo, esta está sobre un suelo blando, un S3. Ujú. Aunque la Z en la Amazonía es baja, el suelo blando S3 tendrá un factor S de amplificación alto, ¿no? Según las tablas de la norma. Exacto. Para un S2 en zona 4, el factor S podría ser, no sé, 1.15. Pero para un S3 en zona 1, aunque la Z sea baja, el factor S podría ser 1.60 o más. Entonces, al final, la fuerza de diseño que resulta de multiplicar Z por S podría no ser tan diferente entre Lima y la Amazonía en este caso. Precisamente. Podrían ser comparables, aunque las razones sean distintas. Z alta en Lima, S alta en la Amazonía. Ilustra perfectamente cómo interactúan. Muy claro. Y por eso, sobre todo en ciudades o para proyectos importantes, no basta con el mapa general y los perfiles S. Se necesita ir más allá. Ahí entra la microzonificación sísmica. Son estudios mucho más detallados, a nivel local, de un distrito, de una zona específica. Una lupa, digamos. Las formas del terreno son cruciales para planificar bien dónde y cómo construir. Vale. Entonces, recapitulando un poco, tenemos la zona sísmica, Z, que nos da el peligro base regional. Luego el perfil de suelo, S0 a S4, que nos dice cómo actúa el terreno localmente. Ajá. Después, los parámetros de sitio S, T sub P sub T sub L, que combinan los dos anteriores para el diseño específico del edificio. ¿Correcto? Y finalmente, la microzonificación, para afinar aún más en zonas complejas o importantes. Queda claro que la ubicación y el suelo son determinantes. Totalmente. Y por eso, entender y aplicar bien esta norma E030 es vital. No es solo cumplir un papel, es proteger vidas, proteger nuestro patrimonio construido. Es la brújula que tenemos los ingenieros, arquitectos y también las autoridades para construir un Perú más seguro. Y pensando un poco más allá del edificio individual, me pregunto cómo podría influir un conocimiento más profundo y extendido de estas condiciones del suelo, la zonificación, los tipos de terreno, lo que nos dice la microzonificación, en cómo decidimos dónde crecen nuestras ciudades, en la planificación urbana a gran escala. Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Es fundamental para un desarrollo urbano que sea realmente resiliente y sostenible a largo plazo. Pensar no solo en el edificio, sino en el territorio. Y bueno, para quien quiera seguir profundizando, el siguiente paso lógico sería ver cómo las estructuras en sí mismas resisten todo esto. Ya hablaríamos de sistemas estructurales, del factor de reducción R, de las irregularidades en los edificios, de los métodos de análisis. Son otros capítulos importantes de la norma que complementan todo esto que hemos visto hoy.